Ahí está. Pero suena hasta frío decir que lo que estamos viendo es el primer hombre en la luna. Si alguien ha dudado alguna vez de la televisión como el gran medio, como el gran testigo actual de nuestro tiempo... A lo largo de la historia, el ser humano ha necesitado explorar nuevos horizontes, conquistar nuevos territorios. La conquista del espacio fue una de las últimas grandes batallas, siendo la llegada a la Luna un objetivo estratégico. El gran logro fue poder contarlo en directo, mostrarlo al mundo a través del gran medio de la época, la televisión. Sin este medio, posiblemente esa conquista se hubiese retrasado, o quién sabe, tal vez nunca hubiera ocurrido. El protocolo para difundir el éxito estaba preparado, la retransmisión en directo, la colocación de la bandera, pero ¿y el fracaso? ¿Se preparan las derrotas? Por supuesto, si los astronautas no hubieran podido regresar a la Tierra, Nixon habría leído la carta de duelo que ya tenía previamente escrita. Los tiempos cambian y la manera de comunicar también. La nueva conquista consiste en poder captar nuestra atención en el día a día. Es la era de la comunicación. ¿Quiénes son los nuevos conquistadores? Tú tienes que tener una estrategia de comunicación diseñada, un cómo, un cuándo, un por qué. El eslogan es la estrategia desarrollada en 2 o 3 palabras. Vivimos mucho pensando en lo que queremos contar, pero en realidad lo importante es lo que entienden nuestras audiencias. La transparencia es muy importante en la comunicación, pero que no hay que confundir la transparencia con el striptease. La necesidad de estar informados y de poder comunicar noticias y acontecimientos ha acompañado al hombre desde los inicios de su historia. El historiador romano Suetonio cuenta en su libro La vida de los 12 Césares cómo Julio César, en el año 59 a.C., encargó que se hicieran públicas las actas del Senado. Estas incluían diariamente los asuntos del Senado, las leyes y además información sobre delitos, crímenes y anuncios de carácter social, nacimientos, matrimonios, sucesos. Esta gaceta diaria se llamaba Acta Diurna y se colocaba en lugares públicos. Se puede considerar la antesala del periódico moderno. Ya Julio César en su tiempo fue consciente de la importancia de tener en cuenta la opinión pública. El periodista, en siglos anteriores, se sintió con un mandato del pueblo para ser el que evitaba que el poderoso abusara. Y eso le daba mucha fuerza moral. Esta fuerza moral hace que en ocasiones la comunicación pueda romper barreras infranqueables y cambiar o acelerar el curso de la historia con solo una pregunta. El 7 de noviembre de 1989, el portavoz del Partido Comunista Alemán, Günter Schabowski, explicaba en rueda de prensa las nuevas regulaciones de migración de la Alemania Oriental. Un periodista le preguntó cuándo se iban a poder realizar viajes al exterior, a lo que Schabowski, que no había estado presente en las negociaciones y no estaba informado de los detalles, no supo qué contestar y tras revisar nervioso sus documentos sin encontrar respuesta, respondió inmediatamente. La noticia, que sorprendió a todos, se extendió rápidamente provocando una concentración masiva en la frontera y precipitando la apertura y caída del muro de Berlín. Tienes que pensar qué te van a poder preguntar los periodistas ese día y no solo pensar en lo que tú crees o lo que tú quieres contar. Tienes que pensar en las dos cosas. Uno, ¿qué quieres contar tú para contarlo? Sea como sea, te preguntan lo que preguntan, contarlo. Y dos, ¿qué te pueden preguntar los periodistas que a ti no te interesa contar? En los 13 años que estuve en el BBVA, en todas las ruedas de prensa o reuniones con analistas o juntas de accionistas que me tocó organizar, nunca le preguntaron al presidente algo que yo no le había preguntado antes en los ensayos. Tu tarea es estar pensando también en los posibles imprevistos. Yo tengo una técnica que es muy sencilla y que hasta ahora me ha funcionado, que es ponerme siempre en lo peor. En lo que normalmente nos damos cuenta de que a lo mejor no había una estrategia es cuando alguien mete la pata, cuando alguien reacciona airadamente a una pregunta porque pierde los nervios. Y además los jefes a veces se enfadan. ¿Pero cómo me van a preguntar eso? ¿Y si te lo preguntan, qué? En febrero de 1983, en España, otra pregunta inesperada destapó la operación del gobierno de Felipe González contra un holding. Fue el segundo 23F más famoso de la historia de España. El primero había sido 2 años antes por el golpe de Estado. La expropiación de Rumasa sale en una rueda de prensa en la que un colega, Mariano Guindal,
le pregunta al ministro Boyer, señor ministro, ¿qué pasa con Rumasa? Lo que contesta Boyer no lo dice así como lo voy a decir yo, contesta que se va a expropiar Rumasa porque han descubierto que existe Caja B, etcétera, etcétera. Ese es un hito en la historia del periodismo y de la comunicación. La función creó al órgano. Por ejemplo, en el caso español, llega la democracia y de pronto todos los actores estaban bien colocados. Los sindicatos habían estado bien colocados, el gobierno que surge tiene unos partidos políticos, surgen unos actores que estaban todos más o menos identificados y legitimados. Los ministerios contrataron a gente de los periódicos para llevarles la comunicación. Estamos hablando de los años finales de los 70, principios de los 80, cuando empezó a bullir la necesidad de tener un jefe de prensa. Con la época de UCD ya y sobre todo cuando llegó el Partido Socialista ya todos los ministerios tenían su jefe de prensa. Pero el mundo empresarial, que venía de una situación en la que nunca había tenido que explicar ni pedir permiso ni pedir perdón, pues se encuentra de repente con que es un actor invisible y de pronto la empresa privada tiene que empezar a comunicar. En los primeros 10 años míos de trabajo en Mapfre yo no era ni consciente de que en Mapfre tuviéramos necesidad de comunicar. Hacíamos bien nuestro trabajo, nos relacionábamos indirectamente, ¿no? Hacíamos un trabajo comunicativo con los clientes y con aquellos que demandaban nuestros servicios y ese esfuerzo, en cierta manera, era un esfuerzo comunicativo sin guía, sin estructura. Y surgen de repente el interés de los medios por el mundo empresarial y las empresas por querer hablar con esa sociedad y los medios son el canal. Pues la función crea el órgano en la medida en que hay que buscar a alguien para hablar con esos medios. Y pensamos que lo más razonable es encontrar a alguien que entienda ese lenguaje y por eso los primeros que llamaríamos directivos de comunicación empezaron siendo básicamente jefes de prensa. Cuando me llamaron para empezar a trabajar en Argentaria, que luego fue BBVA, consulté con un director de comunicación de otro banco que era muy amigo mío y le dije, oye, bueno, dame algún consejo para ser director de comunicación. Y me dijo, mira, Javier, tú hasta ahora eras un periodista económico muy importante, todos te hacíamos la pelota, pero a partir de mañana eres un perdedor. Y le dije, ¿pero cómo voy a ser un perdedor? Me dijo, sí, los periodistas siempre van a pensar que no les informas suficiente y tu jefe siempre va a pensar que no vendes bien su imagen. Hemos pasado de una etapa en la que no existía como tal a una etapa en la que toda institución que se precie tiene a un DIRCOM. España continúa creciendo y comienzan a surgir las televisiones privadas. Nuestro país está deseoso de dar a conocer al mundo esta nueva etapa de progreso en la que se suceden grandes acontecimientos que marcaron una época. Las Olimpiadas de Barcelona fueron una gran estrategia de comunicación maravillosa que enseñó a todo el mundo que España era un país moderno y que era un país con una enorme capacidad de organizar grandes eventos, cosa que hemos ido demostrando a lo largo de los años. La Expo de Sevilla acompañó la construcción de esa nueva España de futuro. Allí se presentaron los primeros ensayos de la red digital de sistemas integrados, lo que más tarde se convertiría en Internet. La nueva era de la comunicación estaba en marcha. Pronto aparecería la web 2.0 y unos años más tarde las redes sociales. Los medios ya no son los únicos que recogen esos mensajes, los analizan, los decodifican y los trasladan a una audiencia. La audiencia busca su propia información. Antes las primicias aguantaban 24 horas. Es decir, tú tenías una información y no la ibas a publicar en un periódico hasta el día siguiente. Ahora duran 2 minutos. Tú das una información, ves el titular, al cabo de media hora ya nadie se acuerda quién ha dado la primicia. Soy comunicadora dentro del ámbito principalmente digital y de streaming, que yo no soy periodista, o sea, yo soy abogada, soy influencer, soy otros muchos atributos, pero no soy periodista. Creo que dentro de las profesiones contemporáneas se contempla cada vez más, que es gente pues, que recurrentemente tiene interés por ciertos temas, lee, se instruye, lo hace de forma absolutamente autodidacta y lo vuelca en una pantalla. Yo empecé con un móvil, o sea, quiero decir, hace 5 años a comunicar diariamente por un móvil. Es un problema muy serio. Antes, pues tú sabías que había los periódicos, las agencias, las emisoras de radio, las televisiones, pero ahora no, ahora son las redes sociales en donde además no exigen credibilidad. El poder hablar un idioma que hablan muchas personas, o al menos una comunidad determinada, te da una ventaja, que tiene que ver con las redes sociales y que tiene que ver con los diferentes canales, incluso WhatsApp o otras herramientas de comunicación tecnológicas. Yo te diría que el uso que hacen las empresas, todavía hoy, incluso las organizaciones políticas, es muy deficiente. Quien hace un buen uso de ese idioma es la sociedad.
El hecho de que las redes sociales hayan democratizado la comunicación en un sentido más amplio, antes el cuarto poder, claro, acceder a Prisa o acceder a la COPE o lo que fuese, ¿no? Esa es la información que nos llegaba. Ahora mismo tú tienes una persona en tiempo real desde Sierra Culebra diciendo, no, es que me han evacuado. La plataforma que uso es una red social, al principio sobre todo Twitter, ahora también un poco Instagram. Nosotros hacemos reportajes, el formato es un hilo de Twitter, pero es un reportaje. Es exactamente igual que cualquier otro reportaje. Esos reportajes lo lee mucha gente y cada vez más gente, por lo tanto somos un medio. Es la anticomunicación, aunque haya nacido como un sitio de conversación, no es así. La gente pregunta, no, pero es que ahora hay muchísima información en redes sociales. Y yo siempre digo, las redes sociales es como un tsunami, una inundación de información. ¿Y qué es lo primero que falta después de una inundación? Agua potable, ¿no? En redes sociales hay poca agua potable, hay mucha inundación de supuesta información sin contrastar. La gente que es un poco demócrata y es un poco progresista entiende que los tiempos avanzan y que se van integrando ciertas cosas, al igual que en mi propia profesión actualmente, pues ya hay unas mareas de tiktokers que también nos están comiendo a nosotros la tostada. Yo tengo 30 años, pero yo ya para cierto público es como si tuviese 75, ¿me explico? El cambio de modelo principalmente ha provocado que haya un boom de abuso de las redes sociales, un boom de webs que dan información, que se llegue a momentos de desinformación. Y la desinformación es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Respeto mucho la profesión, por supuesto, de periodismo, porque cuando informas tienes que hacerlo, creo que desde el rigor, porque sobre todo también soy consciente de cuál es el alcance o a qué público me estoy dirigiendo. Y bueno, yo soy de ese grupo que intenta o procura ser responsable con cierto humor. Y el estar abierto a ser reflexivo y a aprender creo que sería la clave para que los medios tradicionales pudiesen tener, pues eso, una entrada, una forma de entender la comunicación distinta. Yo creo que las redes sociales pueden ser un mundo mágico si miramos a los lugares adecuados. Al final, una red social, como un grupo de amigos o como un grupo de compañeros de trabajo, es un ecosistema que cada uno nos creamos. Si yo pongo todo mi empeño en que ese ecosistema sea un ecosistema amable, voy a tener no solo una existencia amable, sino voy a proyectar una influencia amable hacia la gente que me lee. Con la irrupción de las redes sociales, la comunicación fluye más deprisa e impedir que información reservada se filtre se convierte en una tarea mucho más complicada. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. 3 meses antes de anunciar la abdicación del rey Juan Carlos, sacamos nuestra cuenta en Twitter, sabiendo que estábamos preparando la abdicación y lo importante que iba a ser estar en la conversación. La clave del proceso de abdicación era el secreto. Lo primero es buscar el momento, la ventana de oportunidad y luego trabajar sobre todo en la comunicación. Primero en la no comunicación y también en los trabajos un poco al despiste, porque durante esos 3 meses hicimos no sé cuántos viajes. Era importantísimo que la noticia fuera en primicia para todos. ¿Por qué? Pues porque si se hubiera sabido antes, se hubiera generado un debate que igual se hubiera cargado la abdicación, así de claro. Y por no sé qué milagro lo conseguimos. La información está muy accesible, pero si la información que me llega a través de redes sociales, de gente que piensa como yo, no fomenta mi espíritu crítico, lo que fomenta es retroalimenta mis prejuicios o mis maneras de pensar. Eso es en lo que estamos viviendo cada vez más, en cavernas. Y vivimos dentro de una caverna donde esa caverna actúa como una caja de resonancia de los mensajes que se parecen mucho a los que yo mismo daría. Pero hay excepciones en las que el individuo sale de su caverna y es capaz de cambiar el rumbo de un país con un simple mensaje de texto. El pásalo es el principio de la movilización. Es que se muevan las cosas. Las grandes comunicaciones siempre son un movimiento. El pásalo después del atentado de Atocha, ¿no? Fue importantísimo y eso unido
a una pésima comunicación del gobierno, dio la vuelta a las elecciones con ese pásalo. ¿Qué sucede? Que viene a reflejar un estado de ánimo que excede a cualquier estrategia. Hay un momento donde las estrategias desaparecen porque solo sirven para que la sociedad se manifieste. 7 años más tarde, esta vez bajo gobierno socialista, una convocatoria a través de redes sociales culminó en el 15M, donde buena parte de la ciudadanía expresó su desencanto con la clase dirigente y el sistema político nacido de la transición, que había dado muchas esperanzas en su origen y cuyos primeros mensajes marcaron un antes y un después en la historia de España. Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno. Puedo, en fin, prometer y prometo que el logro de una España para todos no se pondrá en peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos. El eslogan es bien trabajado, la estrategia desarrollada en 2 o 3 palabras. Vivimos mucho pensando en lo que queremos contar, pero en realidad lo importante es lo que entienden ellos, lo que entienden nuestras audiencias. La esencia de una buena comunicación tiene que ver con las ideas. Y en política es muy claro. La tríada es clara. Estrategia más que táctica, ideas más que ideologías y personas más que partidos. Yo creo que de la historia reciente internacional, el más potente es el Yes We Can de Obama. Los equipos de redes sociales de la campaña de Obama en las presidenciales americanas son mayores que los de marketing puro, son cientos. Esto es un hito muy importante, hasta el punto que en España, segunda gran revolución para mí, en un momento de nueva política aparece un partido como Podemos, que incluso homenajea al Yes We Can de Barack Obama. Yo recuerdo como estrategia de comunicación, siendo yo periodista, yo me dedicaba a la información política, el momento del nacimiento de Podemos y esa primera comunicación de ese partido. Desde su líder, cómo vestía, dónde y cómo hablaba, era alguien muy diferente al resto de los líderes políticos, hasta luego estrategias muy audaces de comunicación, cómo meter su programa electoral en un catálogo de IKEA. En nuestro caso era el cambio de época y el hacer posible lo que había iniciado la moción de censura y entrar en otro ciclo diferente, ¿no? En mi caso, pues la primera elección general que me tocó dirigir y que son 3 palabras: haz que pase. Hay algunas frases que han cambiado el curso de las cosas y creo que ahí nos damos cuenta del verdadero papel de la comunicación. Las palabras de Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, cuando se estaban hundiendo todas las economías europeas porque las primas de riesgo estallaban, el famoso whatever it takes, ¿no? Todo lo que haga falta. Esa es una frase que salvó las economías europeas. Contarlo mejor es contarlo fácil. No es simplificar, es sintetizar. DIRCOM tiene que pensar en qué se comunica, cómo se comunica, cuándo se comunica, y el qué, el cómo y el cuándo no se improvisan. En mayo de 2017, The Economist publicaba en su portada que los datos eran ya un recurso más valioso que el petróleo. El dato es esencial para guiarte en tu tarea. Tienes que ver qué te está funcionando y qué no. Cuando tú mides, sabes perfectamente si esta campaña en Instagram ha funcionado, o si está funcionando mejor Facebook, o si resulta que una cosa que has hecho por WhatsApp o una cosa que has hecho en un podcast te está trayendo más retorno. Es imprescindible. Esto de que se hablaba antes de los intangibles ya no existen. Todo lo que no se puede medir no existe. Tú tienes que medirlo. O sea, estrategia, objetivos, programas, planes, métricas y volver otra vez a corregir. No todo es tan absolutamente medible. Hay un intangible, un relato, una cosa que es importante de la imagen, del concepto. Creo que el relato es muy importante a la hora de diseñar una estrategia de comunicación. Hay una cosa que decía Harold Burson y que sirve para la política y para la comunicación. Primero a los profesionales de comunicación les decían: este es el mensaje, distribúyelo. Luego les decían: este es el mensaje, ¿qué opinas? Te dejaban opinar, distribúyelo. Hoy les preguntan directamente cuál es el mensaje. Esa es la evolución entre el profesional que estaba en una esquina y llega al Consejo de Administración con su sitio. En 2017, el prestigioso diccionario Collins declaró fake news palabra del año, gracias en parte a su utilización por Donald Trump en la campaña electoral que le dio la victoria en 2016. Tú no puedes generar un personaje como Trump en un país estable, y ahí había una crisis de credibilidad del sistema clarísimo, y Trump entró por la calle de en medio y luego malas artes en la gestión, ¿no? Con mentiras. Yo creo que es fruto de una persona
que crea un equipo y trabajan con ideas, con bots y con retweets, trabajan de una forma concertada, pero siempre tiene que haber una cabeza detrás de eso, que probablemente sería la de Steve Bannon. Creo que nosotros mismos debemos cuestionarnos si existe un espíritu crítico como ciudadanos, si realmente ponemos en cuestión a nuestros líderes, ponemos en cuestión lo que leemos y lo que vemos en los medios de comunicación, porque tenemos un criterio propio, basado en un conocimiento. Se está deteriorando demasiado por todas estas peleas internas que se está produciendo dentro del periodismo, por la desinformación, por el mal uso de las redes sociales, porque todo el mundo cree que puede dar información y de eso no es periodismo. Es una de las cosas que me preocupa muchísimo de los medios de comunicación. Ahora, cada vez creo que más, es la falta de verificación de los datos que se publican, muchas veces cosas sin que haber llamado a una fuente siquiera o a dos para que te digan si eso es cierto o no. La calidad de la información se deteriora en la medida en que no haces buen periodismo. Y eso retroalimenta todavía más el fenómeno de que el periodismo parece que no es tan necesario ni tan importante. Soy perfectamente consciente de por qué se está produciendo esto. Hay mucha precariedad, los medios no están invirtiendo suficientemente en medios técnicos y en medios personales, yo eso lo sé. Están las prisas a las que obligan las redes sociales. La situación actual de los medios de comunicación es para echar a correr. Es una situación dramática. Ni hay medios, ni hay independencia. Hay medios que te chantajean o te intentan chantajear para que pongas publicidad a cambio de no hablar mal de tu empresa. No es algo que yo descubra, es algo que todo el mundo sabe y que creo que los DIRCOMs y las empresas deberían poner mucho más foco de atención en eso, porque unas veces les pasa a unos y otras veces les pasa a otros. El periodista tiene que verificar las informaciones que tiene. ¿Con quién las tiene que verificar? Pues normalmente las tiene que verificar con el DIRCOM. El DIRCOM tiene que velar siempre por ser una persona con credibilidad. Es que vivimos de la credibilidad. Tanto el periodista que llama para preguntar, como tú que estás ejerciendo un papel de comunicación para una compañía o para una institución, hay cosas que sabes que puedes mejor no contar porque bueno, pueden ser perjudiciales para tu marca, para tu producto, para tu empresa, para tu institución, pero lo que no puedes hacer es mentir, porque si un periodista sabe que le estás mintiendo, te va a saltar siempre como fuente. Si un DIRCOM engaña a un periodista una vez, la culpa es del DIRCOM. Pero si le engaña una segunda vez, ya la culpa es del periodista. La transparencia es muy importante en la comunicación, pero que no hay que confundir la transparencia con el striptease. No hay que contarlo todo. Lo que está claro es que nunca hay que mentir. Transparencia dentro de lo que se puede y no mentir. Dos leyes fundamentales del DIRCOM. La falta de transparencia o la negación de la realidad es una estrategia que al final tiene graves consecuencias. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero es acusado con frecuencia de negación de la realidad al cuestionar, en 2007, que se estuviese desatando una crisis económica. En marzo de 2008 volvió a ganar las elecciones. Pocos meses después, la compañía Lehman Brothers quebró, haciendo estallar la burbuja financiera internacional, y su gobierno perdió toda credibilidad. En las siguientes elecciones autonómicas, su partido cosechó el peor resultado de su historia. Una estrategia similar había utilizado en 2002 el Partido Popular en la crisis provocada por el hundimiento del petrolero Prestige. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay 4 en concreto, los que se han visto, 4 regueros, me dicen regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical, deben salir de algunas de las grietas. Si lo que decimos es que el barco no se va a romper, si lo que decimos es que el barco cuando se rompa no se va a verter y cuando se está empezando a verter lo que decimos es que son como unos hilitos de plastilina y eso acaba siendo el mayor vertido ecológico en la historia de España, claramente toda la realidad va desmintiendo a lo que vamos diciendo. Cuando las cosas van siendo peores que lo que tú has anticipado genera frustración e ira. La única manera de saber cómo funcionan de verdad los medios y cómo funcionan de verdad las empresas es estar en los dos lados y tener las dos perspectivas. Así que creo que ser DIRCOM también te hace ser mejor periodista. En 1994, la multinacional Danone decide cerrar su planta situada en el Valle de Ulzama, en Navarra. Una decisión que nadie esperaba. Ha decidido cerrar una planta que además es la más rentable de esa multinacional en toda Europa. Pero en el medio plazo, las marcas blancas y los cambios en la distribución van a llevar a que se produzca un fenómeno en el cual a medio plazo esa planta va a ser
irrelevante. Y la decisión es, ¿decido cerrarla cuando puedo pagar lo que debería pagar o espero a que esto sea inviable y entonces tendré que gestionar la miseria? Nosotros creamos un equipo como siempre, porque la crisis nunca se puede gestionar en solitario, y pensamos, esta gente se va a enfrentar a la peor noticia que se pueden imaginar y que no es una noticia esperable, que esta gente va a pasar por esas fases. La primera fase va a ser la negación, van a vivirla, hay que demostrarle que esto va en serio y eso tiene que ver con la firmeza en lo que comunicas. En cualquier comunicado o anuncio de cierre la palabra irrevocable, definitivo, inapelable, firme, es muy importante que esté. Que la gente no sienta que hay una posibilidad de que eso sea un bluff, que eso sea un farol, porque eso va a irritarles mucho. La ira. Hay que saber que la gente se va a sentir frustrada y por lo tanto seguramente va a romper medios productivos, va a contaminar productos si fabrican productos, va a intentar hacer cosas que demuestren su ira. Hay que tener medidas de seguridad, hay que tener asumidos los riesgos. La fase de la depresión va a haber momentos de mucho bajón y en esos momentos hay que tener claro que hay que darles algunas salidas a las personas. Una de las cosas que nosotros usamos fue la comunicación a las familias. Cuando llega a casa, lo que encuentra en casa son unas cartas en las cuales su familia y él pueden ver las condiciones que se le están ofreciendo, pueden en la tranquilidad de su casa estar analizando de una manera mucho más racional que emocional las condiciones y estás ayudando a que esa parte de depresión se minimice. Y luego está la negociación y la aceptación. Lógicamente, en la medida en que empiezas a ofrecer a los sindicatos esa negociación y vas trasladando eso a través de los medios de comunicación que no se habían usado habitualmente en los procesos de cierre, yo me olvidé de contarle todo este plan social que teníamos a una audiencia muy importante, al arzobispo de Pamplona. Y como se me olvidó ese, en una carta parroquial el domingo que se leyó en todas las iglesias de Navarra, pues el arzobispo habló de las desalmadas multinacionales que se iban dejando atrás un reguero de miseria. Un cierre que la prensa de la época catalogó de película y que ha sido objeto de estudio en diferentes másteres de gestión de empresa. También es muy importante que el DIRCOM comprenda la estrategia y que comprenda los objetivos del negocio para poder ayudarnos a transmitirlos de forma mucho más eficiente y de forma mejor para generar valor en la empresa. Porque al final tenemos que ser rentables para ser sostenibles en el tiempo y a largo plazo, pero también queremos generar un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en las personas y en las comunidades que nos rodean. La comunicación aquí juega un rol clave para poder transmitirlo primero a nuestros empleados, pero también a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a las agencias de viajes, a los turoperadores y a los gobiernos con los que cooperamos en muchos países. Imagínate que hay un ataque a una empresa en Internet, igual si tú intervienes, lo que estás haciendo es moviendo más el debate y es perjudicial. Tú tienes que estudiar cuando hay una crisis en Internet realmente la difusión que está teniendo, la influencia que está teniendo y la credibilidad que está teniendo. Si esas tres cosas son bajas, es mejor olvidarse. Si tenemos un problema serio, lo más decente es reconocerlo. Esta empresa tuvo un ataque, un ciberataque el día 14 de agosto de hace 2 años. Decidimos que lo mejor, de manera inmediata, era salir a las redes y salir a los medios de comunicación y además en el propio contact center de la compañía incorporar mensajes para que los clientes pudieran ser conscientes de que había un problema. Que además declaramos, que no ocultamos. Yo creo que esa es la actitud que una empresa en general tiene que adoptar, sea con la estrategia que quiera, pero en ningún caso mentir, engañar, transformar, manipular el mensaje. En comunicación lo ideal es anticiparse, pero como la mayoría de las veces no puedes anticiparte, tienes que saber reaccionar. Era una situación grave, delicada, con todo el mundo en contra y había que decir algo. El rey Juan Carlos tenía clarísimo que había que decir algo. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Teníamos claro que tenía que dar explicaciones. Ni pidió perdón ni pidió excusa. Dijo lo que decimos todos los españoles cuando metemos la pata, que es lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Quitamos absolutamente la posibilidad de pedir perdón. Fue un paso inferior, pero muy pensado. La primera frase en presente, la segunda en pasado y la tercera en futuro, poniendo un poco en contexto y explicando las cosas hasta su justo término. Esa frase del rey Juan Carlos, que en aquel momento obviamente no era una frase improvisada, era una frase preparada, luego se puede discutir si fue o no una estrategia de comunicación acertada, pero lo que sí fue es una frase que marcó un hito
y a partir de la cual pues, las cosas no volvieron a ser lo mismo en la Casa Real y probablemente en la historia de la democracia de España. Una reciente historia de España que está repleta de frases que permanecen en nuestra memoria y eslóganes célebres tras los que se encuentran profesionales de comunicación en la sombra. El DIRCOM es una profesión de servicio. En el momento en que el DIRCOM se convierte en alguien demasiado brillante, está dejando de hacer su trabajo y empieza a ser demasiado protagonista. No sé cómo se les apañaría a un empresario o un abogado para ser DIRCOM. Probablemente lo haría bien, pero yo sí que creo que el periodista aporta a la dirección de comunicación algo muy importante, que es el conocimiento real de cómo funciona una redacción, para saber los tiempos, las formas de llegar. Yo creo que un DIRCOM tiene que ser periodista, o por lo menos sentir como periodista. Si es un directivo de comunicación, es un directivo y por lo tanto debe estar en el primer nivel ejecutivo. El DIRCOM puede llegar a convertirse en el CEO porque cuenta con las habilidades de comprensión de los objetivos del negocio, de los principios financieros que lo rigen y de muchos otros aspectos que se tratan en un comité de dirección. Muchas veces yo he pensado que un DIRCOM podía ser el mejor presidente de una empresa. Somos motores sociales de transformación, somos ciudadanos corporativos que tenemos un compromiso real para ayudar a cambiar, que no son los políticos los que nos resuelven solamente las situaciones. Desde la empresa tenemos muchas herramientas y eso, la función de comunicación puede multiplicarlo por mucho. Sí que hay mucha gente joven que llama al gabinete para interesarse sobre cómo entrar, así que hay muchísimos cursos de especialización para ser DIRCOM. Que en comunicación la esencia es conectar, pero ¿conectar con quién? Con las generaciones de nuestro país que son motor. La generación motor en nuestro país, y las mejores ideas siempre están ahí, es la gente entre 18 y 25 años. Siempre se ha dicho que un DIRCOM es un manipulador profesional. Yo, por supuesto, no lo creo. Ha habido DIRCOMs que han manipulado y ha habido DIRCOMs que han sido bomberos pirómanos, pero la gran mayoría de los directores de comunicación son profesionales y no se dedican a manipular. Es importantísimo marcarte unas líneas rojas y no pasarlas nunca. El día que las pasas, estás perdido. Ya no solo habla de ti la prensa. Hablan de ti los bloggers, hablan de ti los influencers, hablan de ti tus propios empleados y no hay dinero para comprar esa buena imagen. Es una entelequia. Con lo cual, el profesional de comunicación creo que va a darse cuenta de que lo que de verdad te va a dar fuerza, otra vez, legitimidad, va a ser comunicar verdad. ¿Verdad? ¿Es un buen final? Verdad. ¿Comunicar verdad? Vivimos en una marea de información que nos obliga a elegir. Buscar esa verdad es tejer un relato. Y debemos ser conscientes de eso. Ahora todos, en cierta medida, somos estrategas. Si no existiera el DIRCOM, habría que inventarlo.